Creo que estamos, ¿no? Yo sí, profe. Bueno, ¿alguno está contestando? No sé si le va a dejar ya, porque lo había puesto para que sean 10 minutos. Yo ya lo terminé. Ok. Yo estoy terminándolo, profe. Fíjate Yo si te lo va a quiero hacer. enviar y no me permite. Y no, porque pasó el tiempo, amiga. Ah, disculpe. Bueno, hacemos una pequeña devolución. ¿Quieren? ¿Les parece? Bueno, bueno. Acá en la estoy viendo las respuestas de cada uno de ustedes y veo que en la primera pregunta que hablaba de cuál era la estructura que se encarga de igualar la presión de aire en el oído medio, esa la contestaron todos bien, que era la trompa de Eustaquio, que es la estructura óseo-cartilaginosa encargada de equiparar las presiones entre la rinofaringe y el oído medio, ¿verdad? Sí. Eh, Después había una pregunta que decía cuál era la función de los huesecillos del oído medio. Bueno, básicamente todos lo respondieron más o menos bien. Había algunos que eh, en líneas generales la respuesta sería es transmitir la vibración sonora a través de la cadena osicular hasta la ventana oval. ¿Eh? La vibración aérea del aire se transforma en vibración mecánica. ¿Eh? Ahí alguno de ustedes puso conducción de la vibración a la membrana timpánica. En realidad vibra la membrana timpánica, hace mover la cadena osicular hasta la ventana oval. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Qué parte del oído interno es responsable del equilibrio? Bueno, ahí el laberinto posterior está bien. Hay alguno que puso la cóclea. ¿Eh? El vestíbulo y los conductos semicirculares, eso está bien. La cóclea no es eh, el encargado el responsable del equilibrio del oído interno, ¿sí? En todo caso, el sáculo, utrículo y semicirculares, como pusieron algunos de ustedes. Los semicirculares solos forman parte de la estructura, pero no es lo único. Si yo quiero englobar todas las estructuras, puedo decir laberinto posterior. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Qué nervio es el responsable de la audición? El nervio vestíbulo coclear se encarga de la función auditiva y vestibular. Sería el nervio auditivo. El octavo par incluye la parte vestibular y coclear. Sí, la respuesta correcta sería el nervio auditivo o nervio coclear. ¿Sí? Eh, Estoy viendo la respuesta de cada uno de ustedes. Vestíbulo coclear. Bueno, la respuesta sería el nervio auditivo o el nervio coclear. ¿Está bien? Profe, Sí, disculpe. Hay una chica en sala de espera que dice si la puede aceptar. ahí la veo. Ahí estamos. Y otra, ¿qué estructura del oído externo protege el tímpano? Eh, a ver qué pusieron. ¿Qué estructura del oído externo protege el tímpano? Membrana timpánica, conducto auditivo externo y pabellón auricular, membrana timpánica. A ver, si yo estoy preguntando qué estructura del oído externo protege el tímpano, no me contesten membrana timpánica. ¿Eh? ¿Sí? Eh,
el cerumen y los vellos puede ser, pero básicamente la estructura que protege la membrana timpánica es el conducto auditivo externo y el pabellón auricular, más sobre todo el conducto auditivo externo. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, Doc. Sí, profe. ¿Qué parte del oído se encarga de convertir las vibraciones en señales eléctricas? A ver qué contestaron acá. Bien, conductos semicirculares no está bien, ¿eh? Si yo pongo en líneas generales la cóclea, está bien, ¿eh? Pero ahí, como alguno de ustedes puso, es el órgano de Corti, ¿sí? Que el órgano de Corti incluye la célula ciliada, la membrana detectoria, ¿eh? Algunos de ustedes pusieron el laberinto anterior. Está bien el laberinto anterior, pero dentro del laberinto, acuérdense que tenemos cuando la vibración mecánica llega a la ventana oval, se produce una onda de vibración sobre el líquido endo y perilinfático y eso hace mover el órgano de Corti. O sea que todavía dentro de la cóclea tenemos un mecanismo físico, mecánico, que es la vibración de la onda. Y eso hace vibrar el órgano de Corti, que es el que hace la traducción, ¿eh? De onda mecánica a estímulo eléctrico. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok. Bien, profe. ¿Tienen alguna pregunta de esto, chicos? Por ahora no. Ok. Avancemos un poquito. ¿Se acuerdan que ayer hablamos sobre dentro de los estudios de audición subjetivos, mencionamos la acumetría por diapasones, la audiometría tonal y la logoaudiometría, ¿eh? Estos son estudios audiológicos subjetivos para evaluar el estado auditivo del paciente o de la persona. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos estudios o exámenes audiológicos objetivos que nos permiten a nosotros ver o evaluar el estado del oído de una manera directa y sin, digamos, más confiable, por decirlo de alguna manera. Por eso se le dice objetivos, que son estudios reflejos. Esto lo que hace es que ante determinado estímulo, muchas veces sonoro o de presión, genera una respuesta y esa respuesta se reproduce, las veces que yo lo haga. Por eso se le llama estudios objetivos. En líneas generales, esto es, las respuestas son independientes del examinador o es independiente de- del paciente. El paciente puede pensar una cosa, pero la respuesta va a ser siempre la misma. Dentro de esos estudios objetivos, uno, les voy a mencionar los más frecuentes, es la impedanciometría. La impedanciometría lo que hace es básicamente evalúa la resistencia o la dificultad que tiene, ¿eh? La onda sonora para pasar a través del oído medio. ¿Mm? Entonces, esta resistencia, esta dificultad, por decirlo de una manera, que tiene el sonido para llegar al oído interno a través del oído medio, es la resistencia que pone la membrana timpánica en primera instancia y la cadena auricular en segundo paso, ¿eh? Esto hace de que la onda sonora, ¿sí?, se transforme de alguna forma en movimiento mecánico. ¿Mm? Las pruebas funcionales objetivas, ¿sí?, de alguna forma miden en este caso la resistencia que tiene el oído cuando es expuesto a un sonido. Entonces, por un lado tenemos la impedanciometría, en donde dentro de la impedanciometría evaluamos la timpanometría, que la timpanometría es la capacidad que tiene la membrana timpánica en, por decirlo de alguna forma, moverse,
la compliance o la movilidad que tiene la membrana timpánica ante el estímulo sonoro, ¿sí? Si la membrana timpánica está íntegra y no está rígida, eso va a permitir de alguna manera que la onda sonora se transmita de manera sin dificultad. Ahora, donde tenemos una perforación timpánica o una deformación de la membrana timpánica, eso ya nos va a dar una alteración en el dibujo timpanométrico, que la timpanometría básicamente lo que hace es, a través de una probeta que yo le pongo en el conducto auditivo externo al paciente, le obturo el conducto auditivo externo, le infiero una presión de aire, ¿eh? Esa presión de aire lo que va a hacer es desplazar la membrana timpánica, primero hacia adentro y después hacia afuera, porque yo le pongo, le inyecto una presión de aire determinada, eso es automático, ¿sí? Y eso hace que la membrana timpánica se mueva, se desplace hacia adentro. Y después le saco ese aire, esa presión de aire, y de alguna forma le genero una presión negativa en el conducto. De esa forma nosotros vamos a tener una curva parecida a esto, lo que vemos acá. ¿Sí? Primero le pongo el aire y después se lo saco. Entonces vamos a tener el pico de la curva, la mayoría de las veces cuando es normal, en cero. Entra lo mismo que sale. Cuando la presión es negativa, significa que la membrana timpánica tiene cierta resistencia a desplazarse. Y cuando el oído medio está ocupado, por ejemplo, esto me genera una curva de masa porque hace de que el tímpano no se desplace. Si yo tuviese una perforación timpánica, por ejemplo, este estudio no se puede hacer. ¿Por qué? Porque al ponerle aire en el conducto auditivo externo, eso no tiene fin, porque ese aire se mete en el oído y va hacia la trompa y sale por otro lado. Es como si fuese un globo pinchado. ¿Me explico? Sí, profe. Ok. La timpanometría es uno y dentro de la impedanciometría, la otra cosa que nosotros podemos medir es el umbral del reflejo estapedial. Mencionamos ayer que dentro del oído medio tenemos algunas estructuras osiculares, y tenemos los ligamentos que sostienen a la cadena osicular. Por otro lado, tenemos también un músculo que es el músculo del estribo, que lo que hace es un músculo dependiente del nervio facial, ¿eh? Que lo que hace es contrae el músculo, por ende fija o evita que se mueva el estribo ante un estímulo sonoro. ¿Me siguen? Yo le genero un estímulo sonoro y eso, si el estímulo sonoro es muy fuerte, despierta, por decirlo de una forma, despierta la contracción del músculo del estribo y hace que el estribo no se mueva. Esto es, si yo tengo el oído medio acá en el oído derecho, ¿sí? El estribo, ¿sí? Lo tengo acá. Entonces, yo tengo un estímulo a nivel coclear por un estímulo sonoro. Eso va a ir a través del octavo par a al bulbo, al nivel bulbo protuberencial, a los nervios cocleares. Esto tiene una reacción, una conexión ipsilateral y contralateral a los núcleos del nervio facial. Entonces voy a tener una respuesta ipsilateral al estímulo a través de la rama motora del nervio facial, contrayendo el músculo del estribo y evitando que el estribo siga transmitiendo el sonido. ¿Sí? Y voy a tener una respuesta similar de manera contralateral, contrayendo el músculo del estribo del lado contrario. Esto es un mecanismo medianamente primitivo que lo que trata de hacer es proteger al oído interno de estímulos sonoros muy fuertes. Por eso el umbral de audición para que este reflejo aparezca está entre 70 y 80 decibeles. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe.
¿Eh? Sí, profe. Una duda, profe. En la prueba anterior, a mayor resistencia entonces al sonido, al pasaje del sonido, ¿quiere decir que la audición funcional estaba disminuida? ¿O cómo se mide eso? ¿En qué prueba anterior? En esa, justo la del ¿La timpanometría. timpanometría? Sí, o sea, la diapositiva anterior que estaba explicando lo que se aplica una resistencia y se mide la resistencia que ofrecía el oído Sí. hacia el pasaje del sonido. ¿La pregunta cuál es? A mayor resistencia, o sea, si nosotros en un estudio detectamos mayor resistencia al pasaje del sonido, funcionalmente el paciente, o sea, escucharía menos. Exacto. Ah, ¿Sí? bien, Si yo gracias. tengo una fijación de la cadena osicular, o sea, si los huesitos están fijos, están ausentes o lo que fuere, o tengo una membrana timpánica rígida, eso hace de que la vibración sea diferente, sea menor, por ende el paciente tiene una menor amplificación del sonido y escucha menos. Bien, gracias, profe. ¿Se entiende? Estábamos acá. Bueno, entonces dentro de la impedanciometría nosotros tenemos dos pruebas que hacemos, que es la timpanometría y la búsqueda del umbral del reflejo estapedial. ¿Está bien? Estos son dos estudios reflejos objetivos, para medir de alguna forma, si ustedes se ponen a pensar, de esta forma yo estoy viendo cómo el paciente escucha, y qué grado de indemnidad tiene ese oído medio. ¿Sí? Otro estudio objetivo que nosotros usamos para evaluar la audición de un paciente, son los potenciales evocados auditivos. Que los potenciales evocados auditivos lo que hace es estudia los distintos potenciales de acción que se generan en la vía auditiva. Desde la primera neurona, que habíamos dicho que la primera neurona estaba a nivel de la cóclea, ¿sí? Hasta la corteza cerebral. De esa forma nosotros podemos evaluar la indemnidad o la lesión a nivel de la vía auditiva, si el paciente tiene alguna lesión a nivel central, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está bien? Y otro estudio objetivo que usamos para evaluar la audición del paciente, principalmente en los niños, y que se usa como estudio de screening en los recién nacidos, son las otoemisiones acústicas. Que las otoemisiones acústicas lo que hace es, ante el estímulo sonoro que uno le genera, obtiene una respuesta de la vibración de las células ciliadas externas. De esa manera, nosotros podemos evaluar si el paciente tiene respuesta auditiva o no ante un estímulo sonoro. Las células ciliadas externas representan, la lesión de las células ciliadas externas representa más del 90% de las patologías congénitas, o perinatales de, que generan hipoacusia en los niños. Es por eso que se toma como referencia. Si bien es cierto que puede haber un poquito menos de un 10% de enfermedades cocleares que uno no pueda detectar, la mayoría las podemos detectar a través de este estudio. Y es por eso que se toma como screening. ¿eh? Acá, como dice, como se ve, los umbrales de respuesta habitualmente están en 30, 40 decibeles de umbral. ¿Esto qué significa? Esto significa que si el paciente tiene una pérdida de audición mayor, ¿sí? O sea, si yo necesito un umbral de audición mayor, el paciente no va a tener respuesta. ¿eh? Si yo tengo a veces una pérdida de audición menor o muy leve, el paciente va a tener una respuesta, ¿eh? Independientemente del estímulo sonoro. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, de alguna forma, teniendo en cuenta eh, las evaluaciones que yo puedo hacer de la audición a través de algunos estudios subjetivos o objetivos, la otra, la otra pata del examen de un paciente con patología otológica, es el examen o la exploración clínica del paciente, que es bastante sencillo, y esto muchas veces nos orienta mucho a cómo continuar con ese paciente.
tengan en cuenta y siempre es muy importante preguntarle dos o tres cosas que son fundamentales para conocer la evolución de la enfermedad del paciente. ¿Eh? Sobre todo, muchas veces uno omite hacerle preguntas al paciente en cuanto a los antecedentes, tiempo de evolución, exámenes complementarios previos y todo ese tipo de cosas, que hay veces que preguntándolo uno, en líneas generales, ya se orienta y medianamente puede saber cuál es el problema que tiene el paciente. Em, Dentro de la patología otológica, ¿sí? O de las enfermedades del oído, estos son los síntomas que habitualmente nosotros podemos encontrar en un paciente que padece problemas a nivel del oído. ¿Eh? La otodinia, que es el dolor de oído relacionado a una patología propia del oído. La otorrea o la supuración, que puede ser una otorrea purulenta, una otorrea serosa o una otorraquia u otorragia, dependiendo de cuál sea el contenido. ¿Eh? La disminución de la agudeza auditiva, que nosotros le decimos hipoacusia. ¿Eh? La presencia de acúfenos, que los acúfenos básicamente es la sensación o la percepción que tiene el paciente de la presencia de un sonido, lo cual muchas veces es difícil de objetivar. ¿Eh? Para yo poder objetivar la presencia de un acúfeno, lo tendría que escuchar y eso no es posible porque eso es una percepción que tiene el paciente, con lo cual uno puede tratar en los estudios de audición, sobre todo en la audiometría tonal o en la logoaudiometría, tratar de preguntarle al paciente en el interrogatorio a cuál de los sonidos que yo le puedo mostrar al paciente se parece el ruido o el acúfeno que el paciente tiene. ¿Sí? Y por último, cuando hablamos de enfermedades de oído, lo que podemos encontrar es la presencia de vértigo, que es la alteración del equilibrio a punto de partida de alguna lesión del nervio periférico, del vestíbulo. ¿Sí? Entonces, básicamente puede haber algún otro tipo de sintomatología, pero estos son los 4 o 5 síntomas que el paciente puede referir cuando hablamos de que tiene un problema a nivel del oído. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Me interrumpen, Sí, ¿eh? profe. Bueno, esto lo hablamos recién. Entonces, dentro de lo que es el examen clínico, la evaluación del paciente, vamos a encontrar lo que nosotros podemos ver, lo que podemos palpar y la otoscopía. ¿Eh? Que la otoscopía es fundamental para ustedes porque muchas veces nos muestra patologías que eh, podemos presumir o que el paciente nos refiere cuando nos cuenta qué es lo que le pasa. Y da mucha información de cómo está el oído. No podemos ver todas las estructuras del oído, pero da mucha info. ¿Eh? Entonces, lo que hacemos en la otoscopía, que ustedes creo que tienen un taller de otoscopía, ¿no? Sí, un Sí, lapso. algunos ya lo tuvimos. ¿Lo hicieron? Sí, sí. La gran Sí, sí, algunos sí. me falta Sí. alguno. Esta semana que viene terminamos algunos. Bien. ¿En qué consiste el taller? Porque yo no lo conozco. Te explican un poco la teoría, más o menos lo que estuvimos viendo de la anatomía del oído, y Ujú. después hacemos práctica en muñeco con el otoscopio, tratando de reconocer estructuras, hemorragia y eso. Ajá. ¿Y entre ustedes no se ven el oído? No. No lo hemos practicado. Bien. Bueno, acá lo más importante es, por ahí, lo que ustedes tienen que saber o entender es cuando yo veo un oído patológico y cuando veo un oído sano, que es lo fundamental, que es lo que ustedes tienen que sacar de acá. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver o distinguir cuando hacemos una otoscopía en un paciente normal. Que yo no vea alguna de esas estructuras no significa que el paciente tenga una patología anormal, o que tenga una membrana timpánica anormal. Pero estas son los pequeños puntos a tener en cuenta cuando yo hago una otoscopía.
El triángulo luminoso, que es el reflejo de la luz que yo le pongo al oído, ¿eh? La pars tensa es toda la membrana timpánica que ustedes ven, que es lo que hablábamos ayer, las tres capas de la membrana timpánica. Y la par flácida es cuando tenemos la membrana timpánica por arriba del ligamento suspensorio del martillo, em, que contiene solamente las dos partes, el ectodermo y el endodermo a nivel de la membrana timpánica. El centro del tímpano, que habitualmente lo ponemos en la punta del martillo, y la apófisis corta del martillo. ¿Está bien? Bien. Cuando se corte pasamos a la segunda parte, chicos, como hicimos ayer. ¿eh? Buenísimo. Este oído, ¿de qué lado es? ¿Lo pueden ver ¿Derecho? bien? ¿Eh? ¿Derecho? ¿Por qué? Por el mango del martillo que apunta hacia la anterior, digamos. Ujú. Entonces, esto sería anterior, ¿eh? ¿Sí? Esto posterior, inferior y superior, ¿verdad? ¿Sí? Sí. 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 Ok. Este que estamos todos de nuevo, me parece, ¿no? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, escucha. Sí, sí, se Sí, escucha. sí. Para que minimizo acá. Creo que éramos 25 recién, así que estamos. Bueno, entonces, como bien dijo la compañera de ustedes, este era el oído derecho, porque tenemos la punta o el mango del martillo apuntando hacia adelante. Y eso me marca el tipo de oído que es. Por el otro lado tenemos un oído izquierdo, de este otro lado. Fíjense que este es una otoscopía bilateral del mismo paciente y que a veces puede ser igual, pero muchas veces puede ser diferente sin que eso signifique que sea patológico. ¿Sí? Lo importante es que ustedes hagan una evaluación una vez hablado algo con el paciente, una evaluación de qué es lo que podemos ver en cada caso. Esto es una otoscopía de un paciente normal. ¿eh? Pero lo que estoy tratando de hacer es mostrarle cosas que son normales, que es lo que ustedes tienen que diferenciar cuando hablamos de algo patológico. ¿Lo pueden ver bien? Sí, se ¿Eh? ve bien, profe. Fíjense que puede tener un poco de cera, pero eso no me impide visualizar bien la membrana timpánica. Entonces, con eso es suficiente como para poder darle una respuesta al paciente o por lo menos yo saber que ese oído es normal. ¿Sí? ¿Ustedes ven bien ahí el oído? Sí, se ve. Bueno, ¿ustedes están viendo lo que le pasa a ese tímpano? Sí. Sí, doc. Bueno, ¿por qué se puede dar eso? ¿Qué les parece? Eso Puede que es. haya más presión negativa en los senos paranasales, que Eso es eso un... genere eso. eh, a ver, esto es, se los muestro para que ustedes vean de manera muy grosera cómo funcionaría la vibración de la membrana timpánica. ¿eh? Esto no es un estímulo sonoro, esto es que ante la diferencia de presión que el paciente ejerce a través de la nariz, mueve y desplaza la membrana timpánica. ¿eh? Este es un paciente que por lo menos, por lo que tiene y por lo que tenía en el examen, tiene una excesiva
permeabilidad de la membrana de la trompa de Eustaquio, con lo cual la variación de presión de la nariz se transmitía de manera, digamos, enseguida hacia el oído, lo cual genera una incomodidad importante, porque cada vez que el paciente respira fuerte, lo siente en el oído. ¿Eh? ¿Está? Entonces, la trompa Bien, de Eustaquio equipara las presiones, pero no es que está abierta todo el tiempo. Se abre en la medida que yo lo necesite para equiparar las presiones, pero no en forma permanente, porque si no, no nos permitiría estar cómodos y escuchar bien. ¿Está? La otoscopía es normal, pero el paciente cuando hace movimientos ventilatorios groseros pasa esto. ¿Eh? Esto es lo que debería suceder en líneas generales cuando yo escucho vibración del tímpano hacia adentro y hacia afuera, ante el estímulo sonoro. ¿Sí? Y Bien. esto es lo que pasa cuando yo le hago, por ejemplo, al paciente el estudio objetivo que hablábamos recién, que es la timpanometría. Yo primero le pongo una presión de aire al oído y empujo, por decirlo de alguna manera, la membrana timpánica hacia adentro. ¿Eh? Y cuando le pongo el conducto auditivo externo a presiones negativas, saco la membrana timpánica hacia afuera. Esa variación en volumen de aire cuando le hago la presión es lo que me dibuja la membrana, el timpanograma en el estudio de la timpanometría. ¿Me siguen? Sí, sí, doctor. profe. Como dijimos, tenemos el extremo de la membrana de la trompa de Eustaquio está en el oído medio y la trompa de Eustaquio desemboca, o depende cómo lo vea, se abre a nivel de la rinofaringe. La rinofaringe nosotros la podemos evaluar a través de una endoscopía nasal, en donde podemos ver en este caso, la apertura de la trompa de Eustaquio a nivel de la rinofaringe. Esta es la parte posterior de la nariz. Acá tenemos una tuba y otra tuba, o sea, la trompa de Eustaquio de un lado y del otro, que cuando están permeables me permite evaluar si el paciente tiene alguna patología a nivel de la rinofaringe, ya sea inflamatoria o tumoral. ¿Eh? Ahí vemos la trompa de Eustaquio. ¿La ven? Y ahí está la del otro lado. ¿Sí? Acuérdense que la rinofaringe es una cavidad en la parte posterior de la nariz donde se unen, por decirlo de una forma, las dos fosas nasales. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende? Bien. Estamos Sí, sí. hablando de cómo yo puedo estudiar a un paciente según lo que tenga, a nivel otoscópico o a nivel nasal. ¿Eh? ¿Y qué otra parte nos estaría faltando? De alguna manera hablamos de las evaluaciones audiológicas, el examen y la inspección. ¿Qué otra parte les parece que nos podría faltar? Las imágenes, Ajá, bueno, veamos a ver qué onda. Sí, la radiología convencional está bastante en desuso, hoy por hoy, porque de alguna forma la tomografía o los estudios de resonancia cada vez son más frecuentes, más fáciles de acceso, de mejor acceso y son mucho más sensibles y específicos que la radiología convencional. Sin embargo, en algunos casos todavía podemos ver algún estudio de imágenes, ya sea una placa simple, ¿eh? Para ver la neumatización de la mastoides, ver de manera un poco difusa hoy la cóclea o las estructuras del oído interno, Eh, pero sepan de que hoy la tomografía la ha reemplazado porque nos permite evaluar mucho mejor eso. Nosotros acá lo que estamos viendo, que esto lo hacemos sobre todo en el postoperatorio inmediato de un paciente que lo operamos y le ponemos, por ejemplo, un implante coclear para no someterlo a una tomografía enseguida. Y tenemos dudas, se la pedimos, pero si vemos que está todo bien, ya es suficiente con esto.
Nosotros vemos acá el dispositivo auditivo que se le pone al paciente durante la intervención y si ustedes prestan un poco de atención, vamos a ver y vamos a seguir esta pequeña línea que es el array de electrodos que entra dentro de la cóclea y que tiene una curvatura especial. ¿eh? Esa curvatura especial me dice de manera directa de que el paciente tiene el electrodo dentro de la cóclea. ¿Lo pueden llegar a ver? Sí, Sí, profe, se ve. Bueno. Si vamos a hablar hoy de estudios radiológicos para el oído, lo mejor y lo más piola es pensar en una tomografía axial computada, porque nos permite ver las estructuras óseas y los contornos mucosos de todo el oído medio y del oído interno, Entonces, el estudio tomográfico hoy sería mandatorio si yo tuviera que evaluar un paciente por alguna patología de oído medio o de oído interno inicialmente. ¿eh? Eh, Vamos a ver un poquito patologías digamos, patologías no, tomografías relativamente normales para que ustedes puedan después diferenciarlas con tomografías patológicas. Acá vemos un corte, Acción. ¿eh? Un corte axial. Y este es un corte. Coronal. Bien, entonces fíjense en esta tomografía que nos muestra la buena neumatización de las celdas mastoideas, de un lado y del otro. ¿eh? Incluso hacia adelante, a nivel de la escama del temporal, podemos llegar a ver algo de neumatización. El peñasco es toda esta estructura, ¿eh? que contiene básicamente al oído interno, todas las celdas neumatizadas de la mastoides y del peñasco, y obviamente contiene estructuras como el sifón carotídeo y el paquete vasculonervioso del conducto auditivo interno. Vamos a ver un poquito la tomografía. Si yo voy para atrás, vemos acá básicamente la punta del peñasco y si yo voy subiendo hacia arriba, vemos qué buena neumatización mastoidea que tiene este paciente. Todo lo negro es aire y todo el trabeculado óseo está bien respetado, no está velado, no está ocupado. Fíjense cómo yo me voy hacia la punta del peñasco y veo cómo está neumatizado esto. A su vez, empieza a aparecer una estructura, que es el conducto auditivo interno, que es por donde entran y salen el nervio facial, el vestíbulo coclear, y la arteria coclear. Y vemos cómo empiezan a insinuarse los conductos semicirculares de un lado y del otro. ¿Lo pueden ver, chicos? Sí, profe. Vamos un poquito para atrás. El corte coronal nos muestra cómo se ve o empieza a vislumbrar parte de la cóclea, el laberinto anterior, ¿sí? Y acá hay algo de conducto auditivo interno. Esto es las celdas mastoides y petrosas neumatizadas. Acá esta imagen está buena porque ustedes van a ver en el corte coronal la relación directa que tiene el techo del oído medio, que lo hablábamos ayer, ¿se acuerdan que dentro de los límites anatómicos de la caja timpánica, nosotros hacia arriba teníamos una estructura que le decíamos tegmen timpani, que es el hueso que nos separa de la fosa craneal media? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, hacia arriba, en esta estructura, tenemos la fosa craneal media. Y fíjense, en el corte axial, hacia atrás, tenemos la fosa craneal posterior, donde está el cerebelo, ¿sí? Y la fosa craneal posterior dentro y el tronco cerebral. Entonces, de alguna forma, tengan en cuenta o tengan presente los pacientes con alguna alteración neurológica que a veces pueden tener alguna patología del oído que se afecte de manera vecina, esa zona. Si yo empiezo, si yo vemos en este corte coronal, volvemos a ver esta buena separación entre
fosa craneal media y oído medio, vemos parte del conducto auditivo interno, ¿sí? Y fíjense cómo se ve la caja oído medio. La caja timpánica oído medio. Acá vemos parte de la cadena osicular de un lado y parte de la cadena osicular del otro. ¿Lo pueden ver bien? Sí, ok. Ok. Acá vamos a ver cortes axiales. También podemos, fíjense la relación que tiene. Esta es la rinofaringe o cavum, que es donde desemboca la trompa de Eustaquio. Y de alguna manera, acá me permite evaluar si tengo la presencia o no de alguna lesión a nivel de la rinofaringe que pueda afectar en forma retrógrada el oído medio. Yo estoy viendo acá la punta de la mastoides, o sea que voy a ir de abajo hacia arriba en un corte axial. ¿Está? Entonces yo voy para arriba, y voy viendo la neumatización mastoidea que tiene un lado del otro, que es buena. Ahí empieza a aparecer el conducto auditivo interno y las estructuras cocleares. Esto es bien grosero. Después, si yo quiero entrar más en detalle, la tomografía la puedo amplificar a nivel coclear para ver bien, que creo que después lo vamos a ver. Vemos las imágenes cocleares que se pueden ver a través de la tomografía. Y fíjense la buena ventilación que tiene la punta del peñasco, de los dos lados. ¿eh? ¿Sí? ¿Lo pueden ver bien ahí? Sí, profe. Es un paciente que tiene una ventilación nasosinusal normal. Y es por esto que muchas veces los pacientes con patología nasosinusal pueden tener alteraciones otológicas. ¿Por qué? Por la vecindad y por la relación de contigüidad que tiene la ventilación de la nariz con el oído. Vamos a ver un corte coronal, en donde vemos una muy linda neumatización mastoidea de la punta del peñasco. Fíjense la relación de vecindad que tenemos con la articulación temporomandibular. Muchas veces vienen pacientes refiriendo dolores a nivel de la región auricular y en realidad muchas veces son dolores prestados por alteraciones en la articulación o de alguna región odontológica, por una cuestión de vecindad. Acá vemos en el corte coronal la buena neumatización de la punta del peñasco, volvemos a lo mismo, y acá vemos la cadena o la caja timpánica. ¿eh? Conducto auditivo interno de un lado y del otro. Me voy hacia atrás y vemos cómo la fosa craneal posterior ya se hace presente. Esta es fosa craneal media y acá empieza la fosa craneal posterior. Ahí. ¿Está bien? ¿Sí? El otro estudio de imágenes que a veces nos sirve para evaluar el oído interno, es la resonancia. Sobre todo cuando yo quiero ver las partes blandas del oído, porque si yo quiero ver el conducto auditivo interno con una tomografía, lo puedo ver como hicimos recién, pero no me logra mostrar de manera diferenciada, los nervios, el nervio facial, el nervio auditivo, o cómo está relleno el oído interno. Acuérdense que nosotros teníamos la cápsula óptica, que era ósea, que contenía todo el laberinto membranoso, que es donde se mueven los líquidos del oído interno. ¿eh? Y eso muchas veces yo lo puedo ver en una resonancia. En este corte axial, de esta resonancia, lo que nosotros podemos ver es el paquete acústico facial de un lado y del otro. ¿eh? Y fíjense cómo se dibuja el líquido perilinfático del laberinto. ¿eh? Tanto del vestíbulo, acá tenemos un semicircular y acá tenemos otro. La cóclea va a estar acá abajo. ¿Está bien? ¿Lo pueden ver?
Sí, Doc. Sí, profe. Bueno, si el paciente tuviera patología inflamatoria a nivel de la mastoides, esta zona que es negra, donde tenemos aire, la veríamos con otra coloración. ¿Eh? Ahí podemos ver bien cómo se tiñen de manera grosera la cóclea, la rampa basal y las dos vueltas de la cóclea, de un lado y del otro. ¿Sí? Acá vemos en un corte axial, la entrada de los nervios, ¿eh? A través del conducto auditivo interno. En un corte sagital del conducto auditivo interno, nosotros podemos ver las cuatro estructuras que entran al conducto auditivo interno, que son el nervio vestibular, coclear, el nervio facial, el vestibular y superior e inferior y la arteria coclear. ¿Sí? Si yo quiero evaluar la presencia o ausencia de estructuras nerviosas, muchas veces pedimos este tipo de cortes como para ver si el paciente, por ejemplo, que tiene alguna dificultad o un problema neurológico a nivel auditivo y no escucha bien, la presencia o no del nervio. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Y por último, la presencia de lesiones que podemos ver por radiología nos permite que si yo hago una tinción o una inyección de contraste endovenoso, yo pueda diferenciar el tipo de lesiones que pueda llegar a tener. Esto, el uso del material de contraste cada vez nos da mucha más información del tipo de lesión que puedo tener y nos permite también predecir cuál es el tratamiento mejor para el paciente. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Ok, bueno. Les quiero hablar un poquito más de un temilla y los voy a alargar. Se los voy a dejar como para que lo tengan en cuenta. Ahí pueden ver bien. Se ve la Sí, sí. presentación, profe. ¿Está bien? Ah, Sí, sí. sí. La idea es esta. Habíamos hablado que dentro de la sintomatología más frecuente que podemos ver en un paciente que tiene problemas auditivos, o que tiene problemas en el oído, es la disminución de la audición. Eh, y a esto nosotros le llamamos hipoacusia. La disminución de la discriminación auditiva o la hipoacusia es una discapacidad relativamente frecuente y que cada vez se ve más, y no es menospreciable. Tengan en cuenta de que, según, miren, esto es un dato muy viejo de 2019, más del 5% de la población mundial va a tener o tiene una disminución discapacitante de la audición. Discapacitante significa que necesite algún tipo de tratamiento protésico o quirúrgico o lo que fuere para mejorar su audición. Con lo cual, imagínense la cantidad de personas que tienen este problema a nivel mundial. ¿eh? Eh, Profe, se está nosotros, viendo la diapo que dice exploración funcional de la audición y la perdón, logoaudimetría. entonces vuelvo para atrás. Esto se, salgo de acá. Esto tiene que estar acá. Guarden un cachito. Ahí se ve bien. Ahora sí, Sí, profe. ahí se ve. Joya. Bueno, esto era un poco lo que yo le estaba diciendo, Entonces, que la audición de alguna forma es importante e indispensable para nosotros mantener un lenguaje y un habla
normal para poder después desarrollar el resto de las habilidades cognitivas que nosotros tenemos. ¿Eh? Em, lo que yo les decía, que la hipoacusia es la disminución de la agudeza auditiva, ¿eh? Y es el síntoma más importante cuando nosotros hablamos de un paciente que tiene algún problema o alguna enfermedad otológica. Esto es lo que les mencionaba sobre la cantidad de personas a nivel mundial que padecen hoy una hipoacusia discapacitante, que de alguna forma nosotros estamos hablando que es una hipoacusia discapacitante cuando el paciente tiene los umbrales de audición mayores de 40 decibeles, ¿eh? Entonces hay una población muy importante que necesita y requiere atención médica por este tema. Cuando nosotros hablamos de hipoacusia, eso es para ponerlos a ustedes en contexto de lo importante que es la pérdida de audición a nivel mundial, ¿eh? Y los costos que eso implica para el sistema de salud, que no son para nada menores. Cuando nosotros hablamos de hipoacusia, nosotros la podemos dividir de manera esquemática como para ordenarnos nosotros según la etiología, según el tiempo de aparición, el grado de pérdida auditiva que tenga el paciente o según la región que la afecta. ¿Eh? ¿Y cómo nosotros podemos averiguar todo este tipo de datos? Principalmente con el interrogatorio y secundaria y a renglón seguido con el examen otoscópico y la evaluación audiológica. Entonces, fíjense todos los datos que nos pueden llegar a dar la inspección y la evaluación audiológica de un paciente. Entonces, según la etiología, sobre todo cuando hablamos de hipoacusia en los niños, el 40% de la hipoacusia en los niños es adquirida, ¿eh? Ya sea prenatal, perinatal o postnatal. Pero en las hipoacusias neurosensoriales en pediatría, más del 60% tienen un componente hereditario, al cual yo eso no lo puedo modificar, ¿eh? Pero sí puedo modificar y actuar sobre las causas adquiridas pre, peri o postnatales, ¿sí? Cuando hablamos del tiempo de aparición de la hipoacusia, para nosotros es importante si es que el paciente tiene dificultades para hablar antes de que haya comenzado a hablar, durante el periodo de adquisición del lenguaje o después, ¿eh? Si nosotros, por ejemplo, hoy tuviésemos un problema de auditivo, sería una pérdida de audición postlocutiva, porque yo ya aprendí a hablar, ya aprendí a escuchar y por algún problema posterior yo perdí la audición. Pero el problema se pone un poco más grave o más eh, digamos, a prestarle más atención cuando el paciente tiene este problema antes de que haya aprendido a hablar, con lo cual la discapacidad es mayor porque el paciente no habla, y no escucha. Por eso se le dice a veces sordo-mudo al paciente. En realidad es un paciente que perdió la audición antes de que aprendiera a hablar y por eso no la pudo desarrollar, ¿eh? Esto para nosotros es muy importante, sobre todo a nivel pediátrico. Otra forma de clasificar, habíamos dicho, la graduación de la pérdida de audición, ¿eh? Nosotros cuando tenemos un estudio de audición, cualquiera, en una audiometría, como las que les mostraba ayer, podemos ver o podemos decir básicamente que cuando el umbral de audición está entre 0 y 20 decibeles de umbral, la audición está dentro del rango normal. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Cuando la pérdida de audición o cuando el paciente tiene los umbrales de audición entre 20 y 40 decibeles, entre 20 y 40 decibeles, decimos que el paciente tiene una hipoacusia leve, ¿eh? A partir de acá es cuando nosotros, como dijimos recién, si el paciente tiene una hipoacusia mayor a 40 decibeles, podemos decir que tiene una hipoacusia discapacitante, o una audición discapacitante, porque entre 40 y 60 decibeles nosotros tenemos una hipoacusia moderada, una hipoacusia severa la empezamos a marcar entre los 60 y los 80, y una hipoacusia profunda,
que es cuando el paciente tiene unos umbrales de audición mayores a 80-90 decibeles, como acá o como acá, que en realidad es cuando ya el paciente no percibe el sonido o el tono que yo le quiero estimular. ¿Eh? ¿Me siguen? Bien, profe. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Eh? Fíjense, umbrales de audición mayores a 20 decibeles, como en este caso, estamos hablando que el paciente tiene una hipoacusia leve moderada de los dos lados. ¿Eh? Porque los umbrales de audición están entre 40 y 60 decibeles de umbral. ¿Me siguen? Sí. Ok. Y por último, otra forma de clasificar una pérdida de audición es cuando yo puedo localizar la zona afectada. ¿Eh? En general, cuando el paciente tiene, nosotros decimos que el paciente tiene una hipoacusia de conducción, una hipoacusia conductiva o una hipoacusia de transmisión, es todo lo mismo. ¿Eh? Hablamos de que el paciente tiene alguna alteración en la conducción del sonido. ¿Eh? Eso es entre el oído externo y el oído medio. ¿Eh? Entonces hablamos de una hipoacusia de conducción, una hipoacusia conductiva. Cuando la hipoacusia es neurosensorial, ya sea a nivel de la cóclea, de la neurona o a nivel de la vía auditiva, hablamos de que tiene el paciente una hipoacusia neurosensorial. ¿Está? Cuando la combinación de los dos casos se da en un paciente que tiene una hipoacusia de conducción y neurosensorial, hablamos de una hipoacusia mixta. ¿Me siguen hasta ahí? Este paciente, por ejemplo, tiene una hipoacusia neurosensorial, básicamente porque la vía ósea y la vía auditiva, como las veíamos ayer, van juntas. Tiene los mismos umbrales de audición en la vía ósea y en la vía auditiva. En el ejemplo este, por ejemplo, nosotros vemos que el paciente en el oído izquierdo tiene los umbrales de audición disminuidos, tanto óseos como aéreos, entonces hablamos de hipoacusia neurosensorial. Pero en el oído derecho tiene los umbrales de audición disminuidos en la vía ósea y también disminuidos, pero de manera separada, los umbrales de audición de la vía aérea. Entonces, este paciente tiene una hipoacusia mixta del lado derecho. Es neurosensorial por un lado y conductiva también a la vez. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hasta acá? Por ahora no, doctor. Ok, bueno. Lo que vamos a hacer es, les voy a pedir que me manden porque yo les tomo el presente cuando ustedes me mandan el mensaje por chat, mándenme el nombre, ¿eh? Y con las evaluaciones que vamos a ir haciendo en relación a lo que vamos charlando. ¿Está bien? La semana que viene calculo que vamos a hacer lo mismo. Voy a ver si el miércoles. ¿Ustedes qué día están más complicados a la tarde-noche? ¿Eh? Creo que un poco depende, no sé, las materias que estamos cursando todos. Bueno, Yo los martes y jueves estoy libre. tipo 8 de la noche pueden a veces. Y varios martes y jueves estamos cursando psiquiatría hasta las 8, así que martes y jueves a las 8 medio difícil. Bueno, veremos. ¿Eh? Creo Por que lo los menos, miércoles cursada que se meta como psiquiatría o legal. ¿qué? ¿El miércoles qué decís? Los viernes no se cursa, o sea, psiquiatría son martes y jueves y legal realmente no sé, pero los miércoles y viernes me parece que no habría problema. Bueno, la idea mía es hacer charlas de no más o pequeñas presentaciones de no más de una hora para que ustedes puedan interactuar de alguna manera, ¿eh? Y vayamos viendo algunos temitas que a mi entender son importantes para la especialidad, ¿está? Y esto es lo que vamos a tener en cuenta cuando les vayamos a tomar el examen. ¿Eh?
¿Está bien? Profe, ¿el examen se rinde el mismo día que el resto de la teoría? ¿O es? No tengo ni idea cómo lo va a hacer la cátedra. Ah, bien, bien, bien. No, Profe, no y sé. pregunto, ayer le había preguntado, si queremos hacer prácticas, ¿cómo tendríamos que hacer? Lo que tendrían que hacer es, las prácticas son concurrir a consultorio o venir a quirófano, depende qué es lo que ustedes quieran, ¿eh? Tengan en Bien, cuenta de que, o sea, si yo voy a venir al consultorio, estaría bueno que hagan un consultorio completo y no que vengan una hora y se vayan, ¿eh? bien, Y en quirófano, en general, más o menos lo mismo. Nosotros operamos todos los días, así que es cuestión de ponerse de acuerdo. El que quiere eh, venir, nosotros no tenemos problema. Incluso antes de la pandemia, la cursada era totalmente diferente. Teníamos muy poca teoría y era todo práctico. Venían ustedes al consultorio con nosotros y y venían a quirófano. El tema es que ahora con el tema de que a nosotros nos han sacado de la cursada regular de medicina y cirugía, ya no nos tienen en cuenta para la rotación. Entonces yo les digo a ustedes que vengan este lunes a la mañana al consultorio y la mayoría no va a poder porque tiene que rotar en alguna de las especialidades, ¿no? Tendrían que faltar en alguna, calculo yo, si es que no si es que pueden, y venir. El que esté interesado puede venir, hagan una cosa, déjenme ahora por mensaje, por chat, déjenme el teléfono y yo les digo, les mando un WhatsApp cuando pueden venir. Nosotros hacemos consultorio toda la semana y operamos básicamente todos los días. Así que pongan ahí el teléfono y pongan la disponibilidad de tiempo que ustedes tienen. ¿Eh? ¿Les parece? buenísimo, Doc. Gracias. Ahí van a ver estas cosas que nosotros hablamos, las van a ver en 4 horas, se van a cansar de verlas en el consultorio. ¿Sí? Doc, una pregunta. ¿Sí? ¿Se puede ir de a dos al consultorio o de a uno? No, de a uno, chicos. Igual Ah, bien. nosotros hay días que hacemos dos consultorios en simultáneo, entonces uno puede estar con alguno de nosotros y el otro con el otro. ¿Eh? Pero no, la idea para que ustedes lo puedan aprovechar y para que no, porque a veces somos muchas personas en el consultorio, es que sea de a uno. Lo van a Buenísimo. aprovechar más. ¿Eh? ¿Me parece? Sí, Doc, gracias. Mándenme por mensaje de texto eso, por chat ahora, de paso les paso el presente y después yo me contacto con ustedes. ¿Eh? Bueno, Doc, gracias. ¿Estamos de acuerdo? Genial, profe. Sí, Nos ve- gracias. nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Que ande bien, buen Dale, fin de. igual. Buen fin de. Chao, chicos. Buen